Vamos a hablar sobre la última escena de La Naranja Mecánica y sobre su contexto, con el fin de intentar desvelar el fantástico misterio que gira en torno al final de esta sorprendente y enigmática película de 1971. Y os advierto que el poderoso simbolismo de esta película es inquietante, pues trata algunas cuestiones metafísicas que van más allá de la comprensión humana y que posiblemente nos dejará pensativos, meditabundos o quizá incluso perturbados. Para empezar, ¿cuál es el tema de La Naranja Mecánica? ¿Sobre qué trata sucintamente esta película? Y lo que es más importante, ¿cuál es el poderoso significado que encierra la indeleble escena final? La Naranja Mecánica nos habla esencialmente sobre la búsqueda del origen de la violencia o la maldad humana, y este tema se puede subdividir en varias partes. 1. El origen de la violencia. Por un lado, la película mostraría el intento del ser humano de buscar, como decimos, el origen de esta maldad, y para eso la película lanza diferentes preguntas al público. Por ejemplo, ¿de dónde proviene esta maldad? ¿Qué fuerzas incoan la violencia en el mundo? ¿Podemos controlar esta violencia? ¿Podemos determinar cuáles son las causas y anticiparnos? Y hay más. ¿El ser humano es bueno o malo de nacimiento? ¿O bueno o malo dependiendo de su educación? No lo sabemos exactamente. Es sabido que La Naranja Mecánica es una película con un importante contenido filosófico y, como toda película filosófica, lanza docenas de preguntas al espectador, pero sin embargo apenas ofrece respuestas. ¿Qué es lo que les pasa? Estudiamos el problema. Lo hemos estudiado hace casi un siglo, sí, pero no adelantamos nada. Aquí tienes un buen hogar, amorosos padres, creo que tienes cerebro. ¿Acaso es algún demonio que se mete dentro de ti? Esta temática acerca del origen de la violencia recuerda a películas como Taxi Driver o Bronson. De hecho, Bronson de 2008 puede recordar bastante a La Naranja Mecánica, pues está centrada de la misma manera en el control de los instintos de un criminal a través de diferentes experimentos. 2. La culpa. Este film habla también sobre la responsabilidad o sobre la culpa. Por ejemplo, ¿somos responsables de los delitos que cometemos? ¿Somos culpables de nuestros pecados? ¿O simplemente actuamos según lo aprendido, según nuestra experiencia o naturaleza más primitiva? En este sentido, este film puede recordar también a películas como Delitos y Faltas de Woody Allen o a pensadores históricos como el filósofo danés Kierkegaard y su mecanismo de la culpa. Todas estas preguntas desembocan necesariamente en una disyuntiva. Nos encontramos ante una feroz dicotomía. La película plantea un debate importantísimo, que estriba en enfrentar a la individualidad contra el control social. Es decir, debemos dar completa libertad a los individuos a pesar de los riesgos que esto implica y a sabiendas de que el ser humano puede ser extraordinariamente violento. O por el contrario, debemos apostar por un mayor control social que ofrezca más seguridad a cambio de menor libertad. ¿Y quién debe decidir qué está bien y qué está mal, el hombre o el Estado? 3. La Iglesia y el Estado. Como imaginaréis, el experimento Ludovico al que someten a Alex representaría este control social. Puede decirse que es un intento para someter al hombre y controlar su voluntad o sus emociones a cambio de seguridad y bienestar para la sociedad. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, la Iglesia, según esta película, estaría haciendo exactamente lo mismo, pues busca manipular las emociones con el objetivo de controlar el corazón del hombre. Que hay un lugar más oscuro que cualquier prisión, más caliente que cualquier llama del fuego humano. Así pues, la Iglesia y el Estado han luchado históricamente por el control
de las masas, y para ello han estudiado minuciosamente cómo llegar hasta el corazón de los hombres y las mujeres. Digamos que asustar a la gente con la idea de ir al infierno podría entenderse, según este film, como una forma de condicionamiento social. Realmente hay muchas similitudes entre el experimento Ludovico y la Iglesia. De hecho, en algunas escenas se aprecia cómo Iglesia y Estado luchan por este control mental o ideológico. ¿Elegimos libremente o nuestras decisiones son el resultado de diferentes elementos que no controlamos, como la educación, los deseos, los miedos? Incluso el título de La naranja mecánica hace alusión justamente a la mecánica, hace referencia sin duda a un organismo mecanizado. Los colores en los créditos de la película también hacen alusión al control, al condicionamiento, pues mediante algo tan sencillo como el uso del color se pueden manipular las emociones. Y también podemos controlar las emociones a través de la música, por ejemplo con ayuda de Beethoven. 4. Anthony Burgess. Leí el libro de La naranja mecánica escrito por Anthony Burgess hace ya bastantes años y soy consciente de la polémica en torno a la interpretación que hace Kubrick de su obra. Lo cierto es que el libro ofrece una respuesta al origen de la violencia. Sugiere que es una condición sine qua non ligada a la juventud. La película, sin embargo, deja esta pregunta irresoluta, abierta al espectador. El escritor criticó a Stanley Kubrick por no ceñirse al sentido de la obra original, pero lo cierto es que Kubrick siempre actuaba de la misma manera. Tomaba elementos de otros escritores para componer una obra completamente independiente y única. Que esto sea o no ético depende de vuestra opinión, pero lo cierto es que el producto final era extraordinariamente brillante, siempre ha sido extraordinariamente brillante. 5. Escena final. En este marco, la escena final cobra una especial importancia. Digamos que Alex se convierte en un instrumento político entre los intereses de la Iglesia, del gobierno y de la oposición. A la oposición le interesa que Alex se suicide para demostrar la falta de humanidad del gobierno y el fracaso de sus políticas de control social. Por otro, al gobierno obviamente le interesa que Alex sobreviva y se convierta en un símbolo de éxito de las políticas de reeducación. De hecho, el ministro de Interior busca un trato con el protagonista. Este trato implicaría que Alex se convierta en un ciudadano ejemplar a cambio de muchísimo dinero y un buen puesto de trabajo. Y por último tenemos a la Iglesia, que habla de la inmoralidad del experimento Ludovico, por la falta de libertad de elección real que esto implica. Sin embargo, la película hace entender que la Iglesia también busca controlar a la gente. En medio de estos tres frentes ideológicos está Alex Delerge, nuestro protagonista, que postrado en una cama imagina un futuro muy prometedor. Proyecta en su mente una imagen y en esta imagen se aprecia un elemento central, una pareja teniendo relaciones que representaría, en este caso, el pecado o la tentación. Alex vuelve a ser libre y vuelve a tener pensamientos obscenos, vuelve a tener completa libertad de elección. Los efectos del experimento Ludovico han sido revertidos. Pero atención al siguiente elemento, porque es el más importante de este vídeo. Decimos que en el centro está el pecado representado por una pareja teniendo relaciones, pero a ambos lados observamos a un grupo de burgueses ataviados con uniformes de época aplaudiendo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado de estos aplausos? Atención, después de analizar la película entiendo que los burgueses representan oníricamente, como en un sueño, al Estado o a las altas esferas sociales, y el hecho de que estén aplaudiendo es una forma de legitimar, de validar la conducta de Alex. Lo explicaré de otra manera. Básicamente el Estado estaría obligado a legitimar cualquier cosa que Alex haga. El gobierno debe mimar y cuidar a su paciente y vender a sus votantes la idea de que Alex está curado, y así tendrán que justificarle prácticamente cualquier disparate que Alex haga. Por ejemplo, si Alex roba un coche, los periódicos del gobierno escribirían que no estaba robándolo, que solamente lo estaba aparcando mejor. ¿Os recuerda esto algo? Porque muchos gobiernos occidentales actualmente parecen estar
justificando fechorías injustificables de según qué personas para que nadie pueda desmontar su relato ideológico. En fin, sea como sea, el punto importante realmente no es este. La clave, el significado de la escena final de La Naranja Mecánica va más allá, encierra algo más, mucho más importante. El punto, la clave oculta, es que el Estado tiene la fuerza, el poder para decidir qué está bien y qué está mal, y para determinar qué es delito y qué no es delito. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia. Por ejemplo, en la Alemania de los años 40, los trabajadores de los campos de concentración no pensaban que estuviesen cometiendo un delito. ¿Y por qué no? Pues básicamente porque estaban avalados por el Estado. El Estado, los políticos, las leyes, poseen una fuerza extraordinaria para moldear el corazón de la gente. Y este es el verdadero significado de la escena final de La Naranja Mecánica, y este es el sentido de estos aplausos. Lo que antes era considerado un delito aborrecible, de repente por cuestiones políticas deja de serlo. El Estado decide qué es legal, qué no es legal, y esto genera un potente efecto en la mente de las personas. Otro ejemplo, en una guerra, en cualquier guerra, un militar sencillamente está haciendo su trabajo, no siente peso moral de sus acciones. El pecado, la maldad, es una cuestión increíblemente subjetiva, relativa y supeditada por entidades de índole ideológica, política y religiosa. ¿Entendéis mejor ahora la fuerza de esta última escena? El Estado decide aplaudir a Alex porque le conviene, y convierte en legítimo lo que antes era ilegítimo. La ya mencionada Taxi Driver es una de las películas que más han incidido en este tema. Resumidamente, cada sociedad dispone de un baremo único, subjetivo, para determinar dónde termina el pecado y empieza la virtud, o mesurar qué está bien y qué está mal. Parece que necesitamos la licencia del Estado, su beneplácito, para no sentir remordimientos. Cumplir la ley nos hace confiar en que estamos haciendo lo correcto. Y cuidado, mucho cuidado con esto. Y lo mismo ocurre con la Iglesia. La Iglesia, como el Estado, es una suerte de fábrica de licencias éticas. Si está escrito que es bueno, entonces simplemente debe ser bueno. Y no pensamos más allá. Se puede hablar muchísimo más sobre otros elementos de esta gran película de Stanley Kubrick. Apenas he comenzado, pero por el momento lo dejaremos por aquí. Y sin más que decir, me despido, no sin antes recordar que volveremos a hablar de esta y otras películas en el canal. Un saludo, feliz semana y hasta la próxima, amigos.